Vamos a leer Lucas 13, Lucas capítulo 13, en el verso 10. Dice, a cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años. ¿Durante cuántos años? Oye, métase en la historia, por favor. Imagínense a una mujer así, todo el tiempo, durante 18 años, y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, ay Dios mío. Cuando Jesús la vio, ya de por sí es que me vea, ya yo me derrito, pero aparte me llama, ay Dios mío. Cuando él la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Y no solo la vio y la llamó y le habló, sino que el verso 13, ¿qué dice, iglesia? Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder de la sinagoga se indignó de que Jesús hubiese sanado en día de descanso y le dijo, 6 días de la semana tienes para trabajar. Vengan esos días para ser sanados y no vengan en día de descanso. Así que el Señor respondió, hipócritas. Cada uno de ustedes trabaja también en el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Y esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. No es justo que sea liberada aún en el día de descanso. Y esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Poderosa historia. Mas lo que me sorprende y lo que más me ministra es la mujer en sí misma. Quise tratar de expresar de alguna manera cómo ella pudiera sentirse. No solo que el Mesías la haya visto, sino que la haya llamado y con palabras tan bellas como apreciada mujer. Y después de llamarla, también le habló, ¿verdad? La llamó hablándole y luego la tocó. Más, me imagino que esa mujer tenía 18 años solo mirando hacia la tierra. Hasta ese día donde ella pudo ponerse derecha y poder mirar. Y eso es lo que la mamá estaba orando y el Señor me daba confirmación de cómo nosotros a veces pasamos toda nuestra vida solo mirando hacia abajo, mirando hacia la tierra, poniendo nuestro estrés, nuestra atención en las cosas de la tierra. Hoy terminamos este manual y esto no era porque la mamá quería vacaciones, sino que lo que queríamos era desmenuzarlo para poder sacar y extraer todas las riquezas y nutrientes que aquí están contenidas. Y el tema es el propósito eterno. Si hoy al terminar usted no queda con un poquito más de intención de poner su mirada en Cristo, de querer ser sano en su sistema y sobre todo, digamos, en su esqueleto espiritual para poder mirar hacia arriba, porque ahí es donde dice Colosenses 3, pongan los ojos en Cristo, pongan sus miradas arriba, donde está Cristo sentado. Pero ¿cómo vamos a poner la mirada hacia arriba si estamos enfermos? Por eso hay sanidad en nuestra fe. ¿Por qué? Porque con el evangelio de la serpiente, como dice nuestro apóstol Ugarte, con el evangelio de la serpiente es el evangelio que trabajamos en el primer capítulo, que es antropocentrista, donde es el evangelio donde Dios vive para mí, donde Dios tiene que satisfacerme, sanarme, proveerme, porque yo soy su hija, y no solo su hija, soy su hija favorita, y Él tiene que darme todo lo que yo requiero y todo lo que necesito para yo poder servirle.
Ese es el evangelio que a nosotros nos vendieron. Es el que hemos consumido hasta el día de hoy. Y el propósito y el tema, ¿verdad?, del propósito eterno viene para derribar precisamente todo ese tipo de evangelio. Y si nosotros, luego de terminar este manual, quedamos con un poquito más de hambre de poner nuestra mira en las cosas de arriba, en la eternidad, no solo en este cuerpo, sino en el cuerpo que tendremos en la resurrección, no solo en esta vida natural, sino en la vida gloriosa que nos ha dado Cristo. Si ese deseo se ha despertado, entonces hemos cumplido el propósito de este manual. Pero si aún estamos absorbidos por esta tierra, por este mundo y solamente por lograr cosas físicas y no tener ninguna meta espiritual, entonces todavía no lo hemos entendido. Entra un nuevo año donde muchas personas hacen metas. No voy a decir todo el mundo, porque realmente hay gente que viven su vida a lo loco. Y sobre todo los cristianos. Los cristianos no hacen planificación para su año. Lo hacen a veces los incrédulos, porque tienen meta. Lo más que un cristiano quiere es que el próximo culto llegue para el culto. Ellos no se importan por nada más. Es increíble cómo hablan en los negocios de los cristianos. Dicen, no, los cristianos no se puede hacer negocio porque no tienen proyección. Yo creo que eso es algo que tenemos que anular, porque si algo tiene el propósito eterno es proyección, un plan y un propósito. No se llama propósito eterno. Así que debe tener un cumplimiento y tiene que tener una estrategia de cómo es que se va a cumplir. No podemos seguir escuchando sin la intención de hacer algo. Ese es el momento de planificar nuestra vida para ver cómo le voy a dar cumplimiento a esta palabra. ¿Qué es lo que tengo que ordenar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que ordenar en mi carácter? Tengo que manejarme en la forma que hablo y cómo me conduzco en mi casa. Tengo que hacer cosas en el área financiera. Tengo que ver cómo me voy a comportar en mi vida de iglesia con los demás. Tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo voy a respetar ahora y a dirigirme hacia mi liderazgo? ¿Qué voy a hacer? Tenemos que hacer un plan, aunque sea para leer un libro de la Biblia este año. No podemos vivir, como dicen los dominicanos, a la brigandina, sino que debemos hacer una planificación, porque este es un propósito. Y es un propósito de naturaleza eterna que tiene que cumplirse conmigo. Y si no, nosotros organizamos, no lo vamos a poder cumplir. Sí, Señor, yo quiero que tú tengas expresión. Ok. ¿Con quién lo vas a expresar? Este año tenemos que decir con quién lo voy a expresar, con mi hijo, lo voy a expresar con mi esposo, lo voy a expresar con mi vecina. Ok, y una vez que me he propuesto con quién lo voy a expresar, cómo lo voy a expresar, haré una estrategia de evangelismo y de expresión. ¿Usted está serio? Es mejor predicar la palabra, ¿verdad? Pero es necesario que le demos acción, accionar. Ayer estaba en una reunión conociendo a unos hermanos en Cristo y la palabra que más se resaltó ahí fue el accionar, porque a nosotros no nos falta conocimiento, a nosotros lo único que nos falta es accionar. Accionar. Ya sabemos lo que el Señor nos proveyó en la salvación. Ya sabemos lo que tiene que ver con el reino de Dios y cómo Él quiere expresar su gobierno en la tierra, que es por medio de nosotros, la iglesia. Sabemos lo que es el nuevo pacto, donde el Señor ya no tiene leyes escritas afuera, sino que la ha escrito en nuestro interior. Ahora ya vamos hoy a terminar con lo que es el Cristo impartido, y es algo poderoso lo que vamos a aprender. Pero ese conocimiento, sin una intención de acción, no va a poder dar el fruto que el Señor espera. Tenemos que planificarnos, amada iglesia, que este próximo año nos podamos ganar a uno. Que este próximo año podamos leer, aunque sea un libro de la Escritura. Que este próximo año podamos completar algo que hayamos iniciado. ¡Ay, santo! Que este próximo año podamos amar más a ese hermano que nos da brega amar. Que el próximo año arreglemos nuestras situaciones emocionales para tener un mayor vínculo espiritual con nuestros padres espirituales. Porque le decimos pa y ma, pero eso no es un título, eso es un vínculo espiritual. Hay personas que lo están diciendo de boca, pero en su corazón tienen problemas con sus líderes. Y usted nunca va a poder recibir la porción espiritual si no arregla su corazón con ellos. La palabra de Dios dice, confesaos los pecados unos a otros para que seáis sanados. Si usted tiene que convocar a una reunión de luz para poder hablar y resolver esas situaciones, hágalo. ¿Por qué? Porque todas esas son cosas que son obstáculos a la expresión del propósito eterno. ¿Cómo usted le va a predicar a otro? Y que sí, mira, recibe a Cristo, pero conviértete en otra iglesia, porque en mi iglesia mis pastores son terribles. Así que lo hace. Ay, discúlpeme. Pero tenemos que hablar eso porque son cosas que tenemos que resolver. Porque donde estemos plantados, el Señor nos ha puesto para que llevemos fruto. Y así mismo dice la Escritura, yo los he puesto
Si usted no cree que Dios lo ha plantado en un lugar, entonces es el momento de usted moverse, porque para qué está aquí no cree que Dios lo plantó. Pero si usted cree que Dios lo plantó, entonces resuelva todo lo que tenga que resolver en cuanto dependa de usted. Como dice la Escritura, estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. La paz no es un sentimiento, la paz es algo que Cristo hizo mediante la sangre de su cruz. Así que he aprendido que la paz no es algo, no, entre tú y yo tenemos paz. No, la paz se hace, la paz se gestiona, la paz implica sacrificio, conversaciones incómodas, reuniones de luz, ay santo, aperturas del corazón, permitir y darle el bisturí en la mano a otra persona para que te opere, para que te abra lo más íntimo de tu vida. Y eso a veces no gusta, pero solo eso puede provocar una vida más longeva. Aleluya. Y en este caso sería la vida eterna. Ese es un anuncio de liderazgo. Lo que estoy hablando, amada iglesia, es que hoy vamos a terminar un manual, pero esto no ha sido solamente para repasar esto y porque no teníamos tema para predicar, sino que esto queremos extraer el propósito eterno de Dios, que seamos absorbidos por ello y que nosotros podamos darle una planificación al cumplimiento de ese propósito. Tenemos que ver cómo es que lo vamos a manifestar. ¿Cómo vas a manifestar el propósito eterno en tu casa? Este año tiene que verse. Este año tiene que verse. Un hijo tuyo tiene que reconocer que tú has cambiado y que has sido absorbido por un nuevo entendimiento. Un vecino tiene que enterarse, porque no podemos seguir tratando al vecino que siempre nos da problemas de la segunda, gloria a Dios, aleluya. Lo vamos a seguir tratando igual. Tiene que enterarse este año que hemos sido absorbidos por un propósito mayor. Ay, Dios mío, ya vamos a entrar al tema. Pero quería leerle eso por el hecho de que necesitamos sanidad espiritual. Y la sanidad, como decía ahorita, dice la palabra de Dios, confesaos unos a otros para que seáis ¿qué? Sanados. Sanados. Es necesario hablar, es necesario confesar, es necesario exponer las cosas íntimas para que seamos sanados, porque si no siempre vamos a andar más que ella, 18 años. ¿Quién sabe cuántos años tenemos así? Que se nos está hablando de un reino grande, un reino celestial, una naturaleza nueva, un reino nuevo, una nueva creación, una iglesia gobernante. Pero si estamos así, no lo estamos viendo. Estamos escuchando, pero no lo estamos viendo. Y como dice la palabra en Apocalipsis, dice, yo me volteé para ver la voz. Este es el momento, de más que voltearnos como Juan, este es el momento de enderezarnos espiritualmente, ponernos derechos, alinear nuestra vida para ver la voz que nos está hablando. ¿Me estoy dando a entender, amados? Porque a veces estamos así, Dios nos está hablando cosas grandes, pero nosotros estamos en nuestro matrimonio, la enfermedad, la vida secular y cosas, pero el Señor nos está hablando de un reino eterno y grande, muy grande, pero como tenemos heridas, ofensas, situaciones no resueltas, estamos mirando hacia abajo. Es el momento, amados, de poder enderezarnos para ver la voz que nos está hablando, porque Cristo está arriba sentado. Amén. Les dejo con ese versículo de Colosenses capítulo 3, verso Colosenses capítulo 3, verso 1. Ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, entonces ustedes participarán de toda su gloria. Ay, aleluya. ¿Cuántos quieren disfrutar la gloria de Dios? La gloria de Dios no es algo solamente que desciende en un lugar, en un momento. La gloria de Dios es toda nuestra vida. Pero dice que solo disfrutaremos y participaremos de esa gloria cuando dejemos que la vida que es Cristo en nosotros pueda ser expresado en el mundo. Nunca vamos a hallar mayor plenitud. Oh, amada iglesia, escúchame con atención. Nunca vamos a hallar mayor y mejor plenitud que cuando nosotros dejemos que Cristo se exprese. Todo nuestro lío y problemas y ansiedades es porque no estamos respondiendo a la ley de vida que está en nosotros, que es Cristo queriéndonos guiar y expresar.
Me pasó algo esta semana y permítame confesar. Y es que estaba hablando con la persona con la que evangelizo, desde el momento en que iniciamos el proyecto. Es una persona hermosa, preciosa, pero nosotros teníamos unas semanas que no podíamos reunirnos. Cuando le pregunto, muñeca, ¿cómo estás? Me dice, me siento triste, me siento como apagada, se me olvida orar y pongo canciones cristianas, pero no siento lo mismo. ¿Cómo usted se sentiría si le dicen eso? Dice, wow, fracasé en mi evangelismo. Mentira, yo me alegré, estaba feliz. ¿Por qué? Porque yo dije, esta muchacha tiene el Espíritu Santo. Porque si no fuese por el Espíritu Santo, ella no sintiera convicción de pecado. Si no fuera por el Espíritu Santo, no pudiera sentirse triste. Porque la palabra de Dios nos da dos mandamientos con respecto al Espíritu Santo. Dice, no lo entristezcas y no lo apagues. Así que cuando el Espíritu Santo está apagado, nos apagamos nosotros, como yo digo, nos sentimos bajitos de sal. Cuando lo hemos entristecido porque hemos ido contra su voluntad, entonces nosotros también nos sentimos como tristes, como decir. Entonces cuando ella me dijo eso, yo me alegré y le dije, es que tienes el Espíritu Santo. Y en algún momento parece que le has fallado. Este es el momento de decirle, perdóname. Estoy aquí, tú sabes que te amo. Y cuando le pidas perdón, porque Él mora en ti y estará contigo hasta el fin del mundo, entonces tú vas a sentir cómo el gozo de la salvación se va a reactivar. Pero le doy gloria a Dios porque siente tristeza, porque si tú estuvieras muerta espiritualmente, pecarías y no sintiera nada. Y como dice el pastor Juan Carlos Garriga, si usted peca y usted no siente nada, hermano, hace mucho que usted está muerto y no se ha enterado. Hay muchos cristianos que están como Sansón, que el Espíritu Santo les fue retirado y ellos ni se dieron cuenta y piensan que van a enfrentar al diablo. Y cuando viene a enfrentar al enemigo, ellos son tomados por el enemigo. Así que nosotros debemos siempre buscar esa reprensión del Espíritu Santo. Y si no lo siente, preocúpese. No se preocupe si la siente. Preocúpese si no lo siente. Y que nadie le consuele si se siente triste por haber pecado. Porque la tristeza que viene del Señor es para arrepentimiento. Aleluya. Así que gloria a Dios por esas tristezas que se levantan en nuestro corazón por haberle fallado, porque es la señal de que Él todavía está en nosotros. Amén. Hoy hablaremos acerca del Cristo impartido. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Aleluya. El cuarto pilar para el cumplimiento del propósito eterno. Vamos a ver si se lo aprendió. ¿Cuál es el primer pilar? Salvación. Segundo, el reino de Dios. 3, nuevo pacto. Y hoy el cuarto pilar es Cristo impartido. No hay forma de poner 1, 2 y 3, pero son 4 pilares como las 4 patas de una mesa. El concepto de Cristo impartido explora cómo la vida de Cristo se manifiesta en los creyentes, formando una expresión colectiva del propósito eterno de Dios. ¿A qué se refiere el término Cristo impartido? A cómo la vida de Cristo se manifiesta en los creyentes. ¿Cómo la vida de Cristo qué? Se manifiesta. Se manifiesta. Y lo que hace eso es que forma una expresión colectiva. Entonces ahí es donde la gente puede decir, en esa iglesia Dios está. En esa iglesia hay un amor que sobreabunda. En esa iglesia todos los hermanos, es una cosa bella. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está en cada uno y cuando tiene expresión de manera colectiva, entonces eso se llama el Cristo impartido. Donde no solo en ti ni en mí, sino en la iglesia. El problema es cuando se acercan a Cristo. Ahí es un lío eterno. No hay forma de resolver eso con consejería. Porque las obras de la carne no se resuelven con consejo. Las obras de la carne se hacen morir. La palabra, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. La encarnación de Cristo, la resurrección y la impartición de su Espíritu, Cristo se convierte en la fuente de vida que habita en nosotros. ¿Y cuál es la obra de Cristo, amada iglesia? ¿Lo puede leer? Transformándonos y expresándose a través de su cuerpo, la usted, hermano, porque la transformación que Dios está haciendo en usted, el cuerpo entero lo necesita.
Amén. La sanidad que está recibiendo el hígado, el cuerpo entero lo necesita. La sanidad que está recibiendo esos riñones, el cuerpo entero lo necesita. Así que no piense que la enfermedad que usted está pasando ahora mismo espiritualmente, que no quiere leer, ni congregarse, ni apuntarse en nada, ni tener vida de iglesia, no crea que eso el cuerpo no lo percibe, porque usted es un miembro y su sanidad y su salud, el cuerpo lo necesita. Amén. Aleluya. Quizá nosotros no estamos tan presentes por el chat, pero sepa bien que tenemos un vínculo espiritual y que todo lo que usted está pasando está afectando al cuerpo de Cristo. Aleluya. Uno, lo primero que vamos a ver 3 partes. ¿Cómo vamos a dividir esto en 3 partes? Y lo primero es Cristo como el espíritu vivificante. Cristo y el primer Adán. Vamos a ver esta contraposición. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho ¿qué? Alma viviente. Y el último Adán, el postrer Adán, espíritu que da vida. Pablo destaca la transición de Adán, quien fue un alma viviente, al último Adán, quien es Cristo, el espíritu vivificante. Esta transformación es fundamental para la impartición de vida eterna en los creyentes. Es importante porque tuve que leer el contexto entero para comprender el versículo. Yo lo había leído. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, más el postrer Adán, espíritu que da vida. Y sí sabía que Cristo es el espíritu vivificante, pero quise leer todo el contexto, como estamos aprendiendo en el taller de hermenéutica, para comprender el sentido que quería plasmar el autor, que era Pablo. Y lo que él está diciendo a la iglesia de Corinto, él está hablando acerca de la resurrección. Y dice que se siembra un cuerpo débil, pero cuando resucitemos en Cristo, resucitaremos con gran poder. Que se siembra o muere un cuerpo en deshonra, que se pudre, pero en la resurrección tendremos un cuerpo, aleluya, honroso. Y como tenemos en la canción, ¿verdad? Lo que fue sembrado en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que fue sembrado en deshonra, resucitará en gloria. Y lo que fue sembrado en debilidad, un muerto ahí, va a resucitar en aquel día en poder de Dios. Y en ese contexto es que está diciendo que lo que Cristo llevó a la cruz y lo que murió fue Adán. Amén, porque Adán todos morimos y él nos estaba representando a todos, aún nuestra naturaleza adámica. Así que eso fue muerto, pero ahora en el poder de la resurrección, Cristo se ha levantado no como Adán, siendo solamente un alma viviente, sino que se ha levantado siendo ahora un espíritu que da vida. Aleluya. Es poderoso como ahora Cristo es el espíritu vivificante. Porque antes Cristo duró 33 años y medio viviendo en la tierra, 3 años y medio de ministerio, y ninguno de sus apóstoles pudieron ser transformados porque andaban con Jesús, pero Jesús no estaba dentro de ellos. Cuando Jesús muere y resucita y luego sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo, entonces vemos a un Pedro transformado. El que estaba cortando orejas hasta el último día de Jesús, de repente está predicando y se convierte en 8,000 personas. Así que es una persona ahora completamente diferente, porque ahora el Cristo con el que él andaba, ahora se le ha metido por dentro. Así que le damos gloria a Dios por su plan glorioso de la cruz, porque la cruz se volvió el momento donde Cristo fue quebrantado como un vaso de alabastro para que el perfume y el olor de vida fuera dispensado. Si Cristo no pasa por el proceso de quebrantamiento, tuviera ese perfume contenido. Y Cristo, lo vamos a ver acá, cómo estaba contenido en ese vaso llamado Jesús. Una persona humana con necesidades, que le daba hambre, que tenía sueño y todo, que fue tentado en todo. Gloria a Dios, no se halló en el pecado. Así que él estaba contenido, Cristo, en ese vaso. Pero gloria a Dios por la cruz, porque la cruz quebrantó el vaso y ahora nosotros todos podemos disfrutar de la esencia de Dios.
Aleluya. Así que Adán solamente era un almita viviente, más nada. Pero ahora Cristo ha sido hecho espíritu vivificante. Ahora está dentro de nosotros. Esa transformación es fundamental para la impartición de la vida eterna en los creyentes. Lo segundo que exploramos es, en este aspecto de Cristo como espíritu vivificante, es que Cristo es la promesa de vida eterna. Pueden leer, amados, Tito 1, el verso 1 y 2, que dice: así es. La vida eterna prometida por Dios se cumple en Cristo, quien es el cumplimiento de esa promesa. Pablo habla y habla y habla, pero el segunda línea dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió desde el principio de los siglos. ¿Quién era la promesa eterna? Cristo. Sabemos que Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y en el mismo Edén Él prometió que vendría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente. Así que la promesa de Dios era el Hijo, ¿verdad? La promesa de Dios Padre. Seguimos. La vida eterna en Cristo. Aleluya. Cristo es el espíritu vivificante, Él es la promesa y Él es la vida eterna en sí mismo, ¿verdad? Así que primera de Juan 5, el verso 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, lo sabemos, este verso, ¿cómo dice en voz alta? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna no es solo una promesa, sino una realidad viviente que se encuentra en Cristo, ¿verdad? La vida eterna es una persona. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo, amada iglesia, ofrece una vida abundante que supera lo meramente existencial y se convierte en una experiencia plena en Él. Esto es hermoso. Yo no sé quiénes han llegado a una experiencia plena en Cristo. Mientras usted va avanzando en su vida de fe, usted debe anhelar esto. Pablo decía: yo considero todo como basura para ver si yo logro llegar a ese conocimiento pleno. Él decía: yo, a fin de conocer a Cristo. Él quería conocerlo a Él. Yo creo que nosotros hemos vivido tantos años en la carne que esta debería ser nuestra meta: llegar a una experiencia plena, porque cuando nosotros no escuchamos de esto, de la vida gloriosa en Cristo, hay personas que viven quizá una vida tan miserable que piensan que eso es algo inalcanzable. Pero a medida que nosotros maduramos en el entendimiento y comprendemos que el vivir es Cristo, aleluya. Eso no era un poema. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Qué vida tan plena llegar ahí y no quejarnos por nada. ¿Usted se imagina una vida donde nosotros no nos quejemos por nada? Y entender que todo lo que nos pasa es Cristo. Es Cristo. Que si nos deja la guagua, ese guagüero. No, es Cristo y el trato es conmigo. Que si me dan un nuevo empleo, gloria a Dios. Pero si también me dicen que no, aleluya, porque vivir es Cristo. Yo creo que la queja es falta de entendimiento. Aparte de mala reputación, dice que la queja es reputación a Dios, porque le dice a él: tú no eres bueno, ¿verdad? Tú no cuidas de mí como debería, tú eres un mal padre. Y cada vez que uno se queja, uno está hablando mal de él. Pero vámonos a otra parte. Vamos a verlo desde otra perspectiva hoy. Y es que la queja realmente es falta de entendimiento, porque realmente no comprendemos que nuestro vivir es Cristo, que el diablo no tiene poder sobre nuestra vida, que el malo no nos toca, porque nosotros estamos guardados en la palma de su mano, y que todo lo que está pasando en nuestra vida, como enfermedad, situaciones, en todo lo que nos pase, realmente es Cristo dándonos una enseñanza, y en ese trato tan íntimo y personal como es entre Dios y nosotros. Es una enseñanza.
La pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo de esta vida? De esa situación en casa, ¿qué estás aprendiendo? De este proceso financiero, ¿qué estás aprendiendo? Aleluya. Vamos, analízalo, iglesia. Porque pasamos la vida entera quejándonos, pero tenemos que entender que ahora nuestro vivir es Cristo. Y Él está en todo. Y como han tratado de explicarnos, es el Cristo todo inclusivo. Él en todo nos está dando un mensaje. Ay, es fácil predicar. Mañana lunes vamos a ver. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad. Y Jesús dijo, yo soy ¿qué? La vida. Cristo es el camino hacia la vida eterna y es la encarnación misma de la vida. Juan también 11:25. Si alguien está planificando leer un libro completo, le soltaríamos que lea Juan. Juan es uno de los libros que más presenta a Cristo como la vida eterna. Así que sería muy bueno que leyéramos el libro completo de Juan. Yo leí ya el libro de Hechos completo, el cual es riquísimo. Pero léalo en otra versión, por favor. No la lea en la Reina Valera, porque las otras versiones te cautivan y te hacen ver todo como una historia. Y en la Reina Valera hay palabras que a veces uno no entiende. Así que eso es solo un anuncio, ¿verdad? Pero si va a leer la escritura y quiere leer un libro entero, le exhortamos a leer Juan. Bien, Juan 11:26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cristo garantiza una vida que trasciende la muerte, asegurando la resurrección y la vida eterna a los que creen en él. Bien, aunque les exhorté a leer otra versión, escuchaba a Mac que decía que en verdad nosotros hemos sobrevivido este evangelio 2000 años y ha sido con la Reina Valera, así que todo bien. Si no tiene otra versión, lea la que tiene. El punto es leerla, porque ahora entonces se levanta un obstáculo y que no quiere otra versión. Lea esa, porque la iglesia y el evangelio se ha mantenido año tras año y ha sido con la Reina Valera. Amén. Así que vamos a darle, que no se me añoñe. Bien, el segundo punto que vamos a explorar, aparte de Cristo como espíritu vivificante, es la manifestación de la vida del Padre. Punto A, el verbo hecho carne. Vamos al capítulo 1 de Juan y vamos a leerlo nosotros en nuestra Biblia. Porque Juan 1 enfoca todo lo que es Cristo como verbo. Durante el tiempo de alabanza tratábamos de explicar esto, de cómo Cristo es la palabra eterna de Dios. Juan 1, dice la escritura, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida, aleluya, verso 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Y Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía que alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia nosotros todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que han recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, el Hijo, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Él nos ha revelado a Dios. Aleluya. Aleluya. Bien, seguimos. Ese es el primer aspecto. El verbo se hizo carne.
la palabra. Y Hebreos 1 dice que antes el Padre hablaba de muchas maneras y por muchos hombres, pero ahora todo lo que el Padre quiere hablarnos lo ha hablado por el Hijo. Así que el Hijo es la palabra de Dios. ¿Por qué tanto predicamos a Cristo? Porque toda la voluntad del Padre está en el Hijo. Tenemos que tenerlo resuelto eso, iglesia. Cristo es la solución. Parte B es que el Cristo resucitado es ahora el Espíritu vivificante. Ya lo leímos. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán es el Espíritu que da vida. Cristo en su resurrección se convierte en el Espíritu vivificante, quien da vida a los creyentes. Y el punto 3 que vamos a explorar, ¿cuál es, amada iglesia? Bien, entonces al hablar de Cristo impartido, exploramos que Cristo es nuestro espíritu vivificante, que Cristo es la manifestación de la vida del Padre y Él quiere expresarse también de forma corporativa. Exploremos al Cristo eterno, aleluya. Cristo en las sombras, tipos y figuras. En el Antiguo Testamento, Cristo se manifiesta en sombras, tipos y figuras que apuntan a su venida y obra redentora. Estas representaciones prefiguran el cumplimiento de la promesa de vida eterna. Bien, los que han tomado discipulado conmigo saben que hemos hecho la tarea de investigar los aspectos de las diferencias entre Jesús y Cristo, ¿verdad que sí? Y sabemos cómo Cristo es el Hijo eterno. El Cristo eterno es el prometido desde Edén. Es aquel que es la palabra de Dios. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por Él y para Él. Él es el centro de todo. Él es el objeto de creación del Padre y el objeto de amor del Padre. Cristo es todo. De hecho, el Padre solo se glorifica en el Hijo, en ese Cristo eterno. Amén. Es el Dios preexistente. Es el que estaba actuando en la creación. Él es la luz que está en Génesis 1:3 cuando dice: y dijo Dios, sea la luz. Sabemos que no está hablando del sol porque el sol y la luna fueron creados en el día 4. Él es la luz del mundo. Amén. Lo leímos en Juan capítulo 1 hace poco, donde dice que Él es la luz del mundo. Y esa luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que ese Hijo eterno, ese Cristo eterno, se estaba manifestando de manera oculta en sombras, en tipos y figuras en el Antiguo Testamento. Eso está claro, ¿verdad que sí? Que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento en códigos. Ok, lo segundo que exploramos es el Cristo encarnado. ¿Y cuál es el nombre del Cristo encarnado? ¿Lo puede decir con fe, iglesia? Jesús. En el Nuevo Testamento, Cristo se revela como Jesús, Dios con nosotros. Su nombre en hebreo es Emanuel, Dios con nosotros, quien camina entre los hombres y lleva a cabo la obra redentora a través de su encarnación, muerte y resurrección. Aleluya. Eso es lo más chulo de este evangelio, Cristo. Seguimos. El Cristo resucitado. Entonces, al Él resucitar es donde entra como espíritu vivificante. Hablamos del quebrantamiento de la cruz, cómo lo liberó para poder impartirse, ¿verdad que sí? Así que Cristo vivificante, después de su resurrección, Cristo se convierte en el espíritu vivificante, quien da vida a los creyentes y actúa en el interior de ellos, impartiendo su vida eterna. Esa es la gloria del nuevo pacto, Cristo en nosotros. Y tenemos el Cristo impartido. El Cristo impartido es el punto central del nuevo pacto, porque Dios mismo impartiendo su vida, es Dios mismo impartiendo su vida en nosotros. Y esto se manifiesta de varias maneras. Vamos a ver las 4 maneras en que se manifiesta el Cristo impartido en la iglesia. Primero, Cristo, ¿qué? Revelado a nosotros.
Pablo dice en Gálatas, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. La revelación de Cristo en nosotros es el primer paso en la experiencia del Cristo impartido. Esa revelación es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Es ese momento donde el Padre le plació a convencernos de pecado para que nosotros pudiéramos recibir una vida nueva. Amén. Bien, lo segundo como podemos explorar esto es cómo Cristo vive en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. Y ya no. Y vivo, no ya yo, mas Cristo en mí. Bueno, está raro eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida de Cristo en nosotros transforma nuestra existencia, haciendo que su vida se exprese a través de nosotros. Eso es otra cosa. Mire que se parece la revelación con que Cristo vive. Pero la verdad es que entre una cosa y otra hay algo que se llama quebrantamiento. Porque hasta que muchas personas, ¿verdad? Hijos de Dios, han recibido la vida espiritual, pero en ningún momento se le ve la transformación. Tanto así que la gente duda que hayan sido renacidos. Porque la evidencia de la salvación es la transformación. No es de boca que va a decir, yo fui transformado. No, mi amor, es que tu vida tienes que expresarlo. Entonces, podemos decir que Cristo vive en nosotros cuando se ha cumplido la parte A del verso, que es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Para poder expresar una vida, otra vida tiene que expresarse como muerta. Y es donde dice Pablo, porque yo estoy muerto al mundo y el mundo está muerto para mí. Porque ahora yo vivo en Cristo. Lo que ahora yo vivo en este carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entendiendo que este cuerpo es temporal, mas la gloria que he recibido es eterna. Wow. Entonces, ese Cristo vive en mí porque se ha cumplido la parte A de que estoy crucificado. Esta expresión es la que transforma nuestra existencia, haciendo que su vida se exprese en nosotros. Cristo formado en nosotros es lo tercero. Podemos leerlo 1, 2 y 3. ¿Cuál es el primero? Cristo revelado a nosotros. 2. Cristo viviendo en nosotros. Y 3. Cristo formado en nosotros. Dice Pablo en los libros de Gálatas, hijo mío, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. El proceso de formación de Cristo en nosotros es una obra continua que busca la plena expresión de su vida en nuestra vida. Lo que hablábamos ahorita, que Cristo sea no solo nuestra vida espiritual, sino nuestro vivir en expresión. Aleluya. Y lo cuarto lo puede leer usted, ¿qué dice? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. La manifestación de Cristo en nuestro cuerpo refleja su vida y propósito en nuestra existencia diaria. Ahí está hablando de la consagración. Cuando habla de cuerpo, habla de la consagración. Pablo era un hombre consagrado a Cristo. Habla de cómo él, todo nuestro cuerpo está para el propósito eterno. Mi mente, mis labios, mis manos, mis pies. Aleluya. Mi esfuerzo, mi tiempo, todo mi cuerpo está consagrado al propósito de Dios. Así que toda esa consagración va a expresarse en nuestra existencia diaria. Aleluya. El testimonio de la vida eterna. Y con esto culminamos. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el que nos da entendimiento? Cristo mismo, el Hijo de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y Él mismo nos ha dado entendimiento. Primero, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero. Y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La presencia de Cristo en nosotros nos da la capacidad de conocer al verdadero Dios y vivir en la realidad de la vida eterna. Quisiera que usted lea este último párrafo de El Cristo Corporativo. ¿Qué dice aquí, iglesia? Expresan su presencia en el mundo. Cómo la vida de Cristo se manifiesta y se multiplica a través de la comunidad de fe. Una unidad viva y dinámica, formando, aleluya, unidad viva y dinámica que refleja el reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es la manera en que Dios va a gobernar? ¿Por medio de qué? De su iglesia, por medio de nosotros. Así que nosotros no somos solamente una organización, nosotros somos un organismo vivo. Y como dicen una canción, y si tienes vida, pues vívela, que se note, que se exprese la vida que tenemos. Es hora de expresar esa vida ha estado oculta mucho tiempo. No puede estar oculta en nuestro trabajo, no puede estar oculta en nuestro vecindario, no puede estar oculto donde quiera que vayamos, aún a hacer negocios o lo que sea. Tenemos que expresar esta vida. Esta vida no puede ocultarse. Escuchaba al apóstol, al pastor Miguel Núñez, que decía que esa frase que mencionó Augusto de predica en todo tiempo y que no sea necesaria la palabra, realmente la gente ha tergiversado eso. Pero realmente lo que él quería decir es predica en todo tiempo y las palabras solo cuando sean necesarias. Pero la iglesia ha entendido que se debe predicar con la vida y que no es necesario abrir la boca. Él decía que ese es el mensaje más estúpido que uno puede escuchar, porque no hay forma de predicar sin abrir la boca. Es necesario predicar, porque predicar viene de proclamar. Así que la iglesia precisamente se ha perdido ahí, en que no abre la boca. Hemos tenido una vergüenza y una timidez satánica y diabólica realmente, aunque no hay forma de justificarla, para que no abramos la boca. La pregunta es, ¿cuál es nuestro miedo? Enfrentemos nuestros miedos. Vamos, terapia gratis. No, enfrentemos nuestros miedos. ¿Cuál es nuestro miedo al abrir la boca? Podemos tener una razón. Puede ser que tenemos miedo a las exigencias, a que sepan que somos hijos de Dios y entonces ahora nos demanden comportarnos como hijos de Dios. Porque la verdad es que queremos vivir la vida loca. Entonces eso es un riesgo, porque si predico a Cristo, voy a tener que estar a la altura de la predicación. ¿Por qué? Porque tenemos gente en el mundo que son impíos religiosos. Los impíos religiosos son los que saben cómo tenemos que comportarnos. Y ellos están esperando el estándar, porque es lo que tú dices que eres cristiano. Así que ellos no son cristianos, pero ellos saben cómo debería comportarse un cristiano. Así que dice la escritura que como estamos frente a una nube tan grande de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojarnos de todo peso y todo pecado que nos impide correr esta carrera. Por eso también dice, renunciando a las cosas vergonzosas y ocultas. Porque ¿cómo vas a predicarle a alguien? Y después con esa misma persona vas a poder criticar. Con esa persona criticar a otro compañero. O con esa persona poder quejarte. ¿Por qué? Porque no vas a estar expresando la vida. Yo creo que nosotros, más que preguntarnos cuál es nuestra timidez del evangelio, la pregunta es, ¿realmente estamos comprometidos y absorbidos por el propósito eterno? Porque si tenemos cosas ocultas, vergonzosas y pecaminosas, si tenemos cosas que son peso en nuestra vida, no vamos a querer predicar el propósito eterno.
No vamos a querer cumplir ni colaborar. Es muy fácil decir, yo soy embajador. Pero ¿saben que los embajadores lo envían a otro lugar? Pero ellos están para representar ese reino. Nosotros somos embajadores, pero no es de boca. Tenemos que representar ese reino al cual nosotros hemos sido trasladados. Así que nosotros, amada iglesia, realmente, ¿cómo lo digo? Realmente, el no querer compartir la palabra, más que timidez, es falta de absorción de la vida. Porque una persona que ha sido absorbida por la vida no tiene miedo de hablar esto, porque entiende que esto es lo más grande y lo más glorioso que ha recibido, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mientras hay vergüenza de esto que hemos recibido, todavía no hemos entendido lo grande y magnífico de este reino de Dios. Así que uno no va a querer promocionar algo de lo que uno no está seguro. Tú no vas a poder, yo misma, por ejemplo, que promociono maquillaje y cuidado de la piel, no pudiera hablar de hay un producto que yo no promociono. No le voy a decir cuál es. Pero hay uno, ¿por qué? Porque lo he usado y lo he usado y lo he usado y promete hacer algo que no. Entonces yo no voy a hacer pedido de eso, ni voy a decir, mira, todo lo demás funciona menos eso. Y quizá a otra gente le funcione, pero a mí no me ha funcionado, yo no lo voy a vender. Sin embargo, hay otro producto que yo nunca lo he usado, pero veo que una compañera, eso es lo que más vende. ¿Sabe por qué? Porque lo ha usado. Y lo que tú usas es lo que tú vendes. Estoy hablando en el ámbito de negocios. Lo que tú usas es lo que tú vendes. Porque algunas personas, por ejemplo, cuando voy a vender accesorios, inmediatamente quieren comprar. Y me dicen, quítate eso que tú tienes y dámelo. Yo digo, no te preocupes que yo soy un exhibidor, toma. Porque me ven usando accesorios. Yo vendo bases de maquillaje, pero yo tengo que ir a vender bases. ¿Sabe cómo? Maquillada. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a vender a Cristo si no estamos revestidos del nuevo hombre? ¿Cómo vamos a...? Porque Jesús dijo que los negocios del Padre que nos conviene estar. Esto es un negocio de salvación de gente. Pero ¿qué pasa? Que tú no puedes ir a vender una vida nueva con el ropaje del viejo hombre. Ay, Dios mío. Que eso es lo que hacen los legalistas. Que el mundo te dice, conviértate, hijo del diablo, que te va para el infierno. Y la gente dice, güey. Ok, así no. Yo no quiero lo que tú me estás vendiendo por como tú me lo estás vendiendo. Es posible que sea bueno en su interior y en su esencia, pero la forma en que se comunica es imposible que la gente lo consuma. ¿Verdad que sí? Entonces, si vamos a predicar a Cristo, tenemos que estar revestidos del nuevo hombre. Si vamos a predicar de la simiente santa de Cristo, tenemos nosotros que estar también dando esa vida. ¿Y cómo es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Ay, santa! Pero hay personas que predican el evangelio diciendo, esto es lo que está bueno, Cristo es el que está bueno, si tú quieres piérdete, pero ya después tú no puedes decir que no te prediqué. Mi amor, pero así no. La escritura dice que cuando nosotros como ministros de reconciliación, es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios, por favor. Es como si Dios estuviera rogándole al hombre, reconcíliate conmigo. Así que en la forma en que nosotros comunicamos este mensaje de amor, tiene que ser compatible y coherente con nuestra expresión de vida, amada iglesia. Gloria a Dios. Leemos el último párrafo. El propósito eterno está anclado al pacto eterno, el cual se ha manifestado de manera progresiva a lo largo del tiempo. Permítame traducirle eso. Lo puede leer en voz alta y luego se lo traduzco. ¿Qué dice? El propósito eterno está anclado a un pacto eterno, el cual se ha manifestado de manera progresiva a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el pacto eterno? Y es que Dios, sabemos que cuando hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu, ¿cierto? Hemos quedado de acuerdo en que Dios es la palabra Elohim, que es plural. Así que cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios triuno. Así que este Dios hizo un pacto eterno. Y es que solamente tendría expresión y la gente conocería la expresión de este Dios por medio de Dios Hijo.
Amén. Así que entre ellos están hablando y dice, ¿quién de nosotros es que va a dar expresión? Y todos quedaron de acuerdo. El Hijo es que nos va a dar a conocer. Así que este pacto eterno es el que ha regido el propósito eterno de Dios y se ha manifestado de manera progresiva. Exploramos que en el Antiguo Testamento se dio a conocer por medio de la ley, la sombra, los tripos, la roca, la nube, el fuego. Sí, ¿verdad? Los milagros, las señales. Los jueces, profetas, sacerdotes, todos estos tipos y sobre el tabernáculo, el maná, todo eso eran tipos y sombras. Pero ¿quién era que se estaba revelando ahí? El Padre, Cristo, el Hijo eterno. No era el Espíritu Santo. ¿Quién se estaba dando a conocer en sombras y tipos? Cristo, porque del pacto eterno dice que es el Hijo quien da expresión a este Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Así que Cristo primero se dio a conocer allí, luego viene la encarnación, como exploramos en la parte B, luego que estaba también manifestando a Cristo y anduvo entre nosotros lleno de gracia y de verdad y haciendo bienes a todos. Luego pasa a la siguiente etapa de transformación, que es donde luego de su quebrantamiento viene la vindicación del Padre, donde le restaura la gloria y la honra y ahora le da un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Y también le da ese poder de gloria y honra y lo hace también ahora el Espíritu vivificante de la iglesia. Y dice, ya no voy a contender con el hombre, no le voy a poner leyes externas, voy a impartir mi hijo para que sea mi hijo produciendo en ellos lo que a mí me agrada, porque es que nadie puede agradarme sino mi hijo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a impartir a mi hijo en todos para que todos puedan agradar. Gloria a Dios por eso, pero dijo, no solamente lo haré de forma individual, sino que me crearé una familia y un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Un cuerpo que tenga mi vida y me exprese de forma conjunta en la tierra. Este es el Cristo corporativo. Y como siempre decimos, aunque choca mucho, nosotros somos lo más cercano que la gente tendrá a Cristo. Nosotros somos Cristo, la expresión de Él en la tierra. Si alguien quiere venir a Cristo, lo que tiene que ir a su casa y a la mía, porque se va a encontrar con Cristo, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive a través de nosotros. Eso se logra cuando un hijo ha sido entendido, entiende que todas sus debilidades y carnalidades tienen que ser muertas en la cruz y no puede darle banda libre a sus carnalidades, sino que cada día muero, cada día muero, cada día muero. No sostengo una ofensa por largo tiempo, no sostengo un enojo por mucho tiempo, porque yo cada día muero, porque es que no puedo ser yo misma un obstáculo a la expresión de Cristo en la tierra. Soy un colaborador y embajador. Amén, iglesia. No estoy vendiendo un evangelio falso de decirle que esta vida será perfecta, sino un día de muerte diaria, donde nosotros no nos gloriamos en la vida de Cristo, sino que nos gloriamos en la muerte de Cristo. Y llevamos por todas partes la muerte de Cristo. Porque cuando queremos reaccionar de una manera humana, reaccionamos en paz y amor, porque tenemos que morir donde quiera que vamos. Porque Cristo es el único que tiene ahora expresión, porque nosotros le hemos dicho que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Amada iglesia, es la hora de actuar y que todo lo que hemos recibido se manifieste. Amén. Gracias y paz, amada iglesia.